Historia del Sportivo Huracán de Arequipa. Introducción. Hablar de Sportivo Huracán es recorrer casi un siglo de historia de Arequipa. Este club no nació de la noche a la mañana. Surgió en el barrio El Carmen en enero de 1927, cuando un grupo de jóvenes soñadores, entre ellos los hermanos Binatea Reynoso, José Bedoya Carlos, Medina Víctor Vargas, José Pérez Juan Postigo y Domingo Dávila, se propuso crear una institución donde pudieran practicar el deporte de sus amores. Le pusieron el nombre Sportivo Huracán en homenaje a un toro de pelea llamado Negro Huracán y también al Club Atlético Huracán de Buenos Aires, cuyo juego y triunfos cautivaban a la época. Esta historia es contada aquí por un narrador que quiere acercar la memoria del club a chicas y chicos de hoy. Leerla en voz alta es como viajar en el tiempo por los barrios, canchas y tribunas de la Ciudad Blanca, viendo a sus personajes caminar entre polvaredas, celebraciones y tropiezos. El lector adolescente descubrirá que Sportivo Huracán, además de ser uno de los 5 grandes del fútbol arequipeño, ha sido reflejo de la sociedad que lo sostiene. El club se crió en barrios de campesinos y ganaderos. Por eso su camiseta pasó del celeste al verde en homenaje a la campiña de Arequipa, y sus hinchas se identifican con apodos que cuentan historias: el Globito, los verdolagas, los pampillanos y hasta los funebreros por las funerarias cercanas a su sede. Esta crónica narra sus primeros pasos, sus gestas inolvidables, sus caídas dolorosas y el cariño incondicional de su gente. La fundación y los primeros años, 1927-1938. El acta de fundación data del 12 de enero de 1927. Aquel día los muchachos del Carmen aprobaron estatutos y nombraron a Alberto Binatea Reynoso como primer presidente. Debido a las dificultades para encontrar tela verde, su primera camiseta fue celeste y blanca. Las madres y esposas de los fundadores bordaron una letra H en el pecho, y con esa camisa debutaron en 1928 derrotando 3-2 al Tranelec FBC. El boletín que anunciaba la creación del club se difundió en febrero de 1927. Un nuevo club deportivo se ha formado en Arequipa con el laudable fin de dedicarse a los deportes y dar cabida en él a los jóvenes que deseen hacer vida en el sport. Durante 1927, tensiones entre la Liga Provincial de Fútbol y los clubes impidieron que Huracán compitiera. Incluso la dirección departamental del Comité Olímpico tuvo que ordenar su afiliación, pero la Copa Milne de ese año se jugó sin el Globito. Recién en 1928, el equipo pudo integrarse a la liga y participar oficialmente. El Campeonato López de Romaña, 1929. En su segunda temporada oficial, Huracán se coronó campeón de la Copa López de Romaña. El torneo de 1929 estuvo marcado por polémicas. Se anuló un partido frente al White y hasta renunció un árbitro. En el cuadrangular final, Huracán derrotó a Independencia, que luego abandonó el certamen, a Deportivo Sparta, que había eliminado a Melgar, y finalmente al Sport Victoria, al que venció 3-1 en la última fecha, asegurando el título. Pero el entusiasmo inicial no duraría. 2 años después, Huracán consiguió otro título al ganar el torneo Iniciación de 1932. Superando en la fase preliminar a FBC Melgar y Deportivo Mistiano y luego imponiéndose en la ronda final. Sin embargo, la introducción del sistema de descenso en 1933 los condenó. A pesar de su buen comienzo, Huracán descendió junto a Sport Victoria y Deportivo Sparta a la nueva división intermedia. En la división intermedia, el Globito demostró su resiliencia. Fue campeón en 1934 al derrotar de nuevo al Sport Victoria, pero las reglas de esa época eliminaron el ascenso para 1935. Repitió la corona en 1935 y en 1936 ganó el derecho a disputar la promoción contra el último de primera.
Debía enfrentar al Mistiano, pero perdió 3-2 y su sueño quedó pospuesto. El retorno a Primera, 1938. La revancha llegó 2 años más tarde. En la temporada de 1937 de la intermedia, Huracán fue tetracampeón y consiguió otra oportunidad de promoción. A finales de enero de 1938, se enfrentó nuevamente al Deportivo Mistiano. Esta vez, el Globito venció 4-3 en un encuentro reñido y regresó a la primera división. Su retorno significó reencontrarse con rivales tradicionales como Melgar, Aurora, Pierola y Whitestar, y consolidó a Huracán como uno de los protagonistas del fútbol mistiano. La búsqueda de identidad, colores y sede. Desde su fundación, Huracán se identificó con los ganaderos y agricultores del Valle de Arequipa. La primera camiseta celeste cambió al verde campiña con el paso de los años. Esa transformación simbolizaba el orgullo por la campiña y la relación con la tierra de sus hinchas. El club no solo buscaba triunfos deportivos, también necesitaba un hogar propio. En agosto de 1959 inauguró las primeras habitaciones y la cancha de su campo deportivo en La Pampilla, un terreno de 100.000 m2 adquirido por 90.000 soles. Mientras la ciudad celebraba el primer sistema de iluminación del Estadio Melgar y Aurora estrenaba su local, Huracán consolidaba su sede al presentar esa primera etapa de su campo. Desde entonces, su presencia en La Pampilla se mezcló con las funerarias de la avenida Daniel Alcides Carrión, lo que daría origen décadas más tarde al apodo de los Funebreros. La época dorada, la Copa Perú 1973. La historia de Sportivo Huracán alcanzó su cima a principios de los años 70. El equipo se coronó campeón departamental en 1973 y tras eliminar al Alfonso Ugarte de Puno, se clasificó a la finalísima de la Copa Perú. Pocos apostaban por él. En Lima, la prensa daba como favoritos a Cienciano y a Octavio Espinosa. Sin embargo, Huracán demostró temple y fuerza en cada partido tras partido. El debut fue contra Octavio Espinosa de Ica, un encuentro trabado en el que los iqueños intentaron imponer su camiseta. El Globito igualó el trámite con orden y disciplina y ganó 1-0. El 6 de febrero enfrentó al Deportivo Pucallá. Los arequipeños sumaron su segunda victoria por la mínima, pese a la tragedia que lamentó el equipo chiclayano. El 9 de febrero se midieron al Colegio Nacional de Iquitos, CNI. Esa noche Huracán fue contundente y se impuso 3-1. La cuarta fecha enfrentó a los líderes. Huracán y Cienciano se jugaban la copa. Los cusqueños necesitaban la victoria para acercarse, los arequipeños podían alzarse campeones con un triunfo. La presión se notó en el juego y el Globito tuvo su partido más opaco, cayendo 0-1. Aún así seguía en la pelea. Para la última jornada, el 15 de febrero, 3 equipos mantenían opciones: Huracán, Cienciano y Deportivo Pucallá. Huracán debía vencer al Cider Perú y esperar el resultado entre Cienciano y Pucallá. En el Estadio Nacional, Huracán salió decidido a presionar y a buscar la victoria. A los 5 minutos dispuso de un penal que Óscar Torres erró. Lejos de bajar los brazos, el equipo siguió insistiendo hasta que Adrián Torres abrió la cuenta al minuto 31. En el complemento, las variantes del técnico Carlos Puertas no alteraron el funcionamiento colectivo y el recién ingresado Hugo Paredes sentenció el 2-0 definitivo. Con el resultado a favor, los jugadores tuvieron que esperar el desenlace del partido entre Cienciano y Pucallá. El empate 1-1 le otorgó a Huracán el título nacional. Nombres de un campeonato. Esa campaña fue heroica. Huracán jugó 5 partidos, ganó 4 y apenas perdió 1. Anotó 7 goles y recibió solo 2. La plantilla estaba integrada mayoritariamente por jugadores de Arequipa, lo que reforzó el orgullo local. Figuras como Walter Lozada, Mauricio Vidal, Wilson Quiroz, Emilio Castillo, Benigno Pérez, Mario Núñez y Julio Cholo Aparicio
quien luego sería campeón de la Copa América con Perú, se convirtieron en ídolos. Adrián Torres, Dante Zúñiga, Alfonso Quirós y Chalo Delgado también brillaron, mientras que Carlos Puertas dirigía desde la banca y José Luis Quirós era el presidente. La celebración y la injusticia del descenso. La vuelta olímpica se dio en Lima, pero la verdadera fiesta fue en Arequipa. Cerca de 10.000 personas recibieron al plantel con pancartas, banderolas y cánticos. El trofeo original de la Copa Perú fue prometido a la ciudad y el 22 de agosto de 1975, José Luis Quirós lo entregó a la municipalidad como agradecimiento. Sin embargo, la felicidad duraría poco. El campeonato descentralizado de 1973, al que ascendieron como campeones de la Copa 1972, tenía una regla peculiar. Además de los 3 últimos lugares, también descendía el peor equipo de cualquier ciudad con más de un representante. Huracán terminó octavo de 18 equipos con 13 victorias, 8 empates y 13 derrotas. Pero como FBC Melgar, el otro club de Arequipa, quedó tercero, Huracán fue condenado al descenso. Para los hinchas fue una injusticia enorme. Habían hecho una campaña digna, pero las reglas los castigaron. El dolor se incrementó porque en 1974 el equipo volvió a competir en Copa Perú, un retroceso apenas un año después de su hazaña. Los años de los, casi, finales perdidas y persistencia, 1975-1995. La década posterior a la gesta de 1973 demostró que el éxito no siempre sonríe 2 veces. En 1975, Huracán regresó a la finalísima de la Copa Perú. En esa edición se enfrentó a Atlético Torino, Deportivo Saima y Compañía de Teléfonos de Lima. El Globito derrotó 2-0 a Sima y luego 2-0 a Compañía de Teléfonos. En la última fecha empató 1-1 con Atlético Torino, por lo que ambos equipos igualaron en puntos y se vieron obligados a disputar un partido extra. El encuentro definitivo, jugado en el Estadio Nacional, terminó 2-1 a favor de Torino. Así, Huracán se quedó a un paso del ascenso. 6 años más tarde, en 1981, llegó otra final que el Globito recordaría con amargura. En la finalísima participaron Universidad Técnica de Cajamarca, Juventud La Palma, Atlético Grau, Deportivo Garcilaso y Defensor Maita Kepac. Huracán debutó perdiendo 0-2 frente a la Universidad Técnica de Cajamarca. Se recuperó venciendo 2-1 al Deportivo Garcilaso, pero volvió a caer ante Maita Kepac por 3-1. En la cuarta fecha también perdió 0-2 con Juventud La Palma y en la última jornada empató 1-1 con Atlético Grau. Terminó quinto con apenas 3 puntos, sin opción al título. La siguiente gran oportunidad tardó 20 años. En 1995, Huracán llegó una vez más a la finalísima. En el cuadrangular final obtuvo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. La derrota fue fatídica. Cayó 1-0 frente a la Loretana en la última jornada y ese resultado permitió que el club de Pucallpa lo superara en la tabla y se quedara con el ascenso. Las posiciones finales mostraron a la Loretana con 9 puntos, Huracán con 8, Deportivo Marsa con 7 y otros equipos más abajo. Memorias de un utilero. Si existe alguien que encarna todos estos momentos es Jorge Ugarte, el famoso Chato Jorge. Utilero e hincha, Jorge mide 1,23 metros y dice ser verdolaga desde el vientre de su madre. Confiesa que quiso ser futbolista pero renunció debido a su estatura. En su dormitorio cuelgan fotos, afiches y recuerdos del club. Él recuerda que una de las mejores plantillas que vio fue la de 1996, año en que Huracán perdió la oportunidad de ascender al caer ante la Loretana. Asegura que aquel equipo tenía el apoyo de la directiva y de la hinchada, estaba respaldado por una empresa cervecera y contaba con jugadores de calidad, pero no logró el objetivo. El Chato Jorge también señala que cree que necesita el club para salir de sus crisis.
dirigentes leales que no abandonen al equipo. Sus palabras recuerdan que detrás de cada resultado hay personas que sueñan y sufren con el equipo, y que la historia se escribe tanto en las tribunas como en los despachos. De la liga superficial a la segunda división y las campañas recientes, 2000-2018. Tras los desengaños de los 90, Huracán vivió años grises. En 2002 llegó a la etapa regional de la Copa Perú, pero quedó último en su serie. La revolución llegó a partir de la creación de la Liga Superior de Arequipa. Huracán se inscribió en 2009 y al año siguiente conquistó el título regional. Ese 2010 superó a Unión Mirabe y a San Lino de Omate en la etapa regional, eliminó a Unión Alfonso Ugarte en la semifinal y ganó la región 7 derrotando 1-0 a su clásico rival Aurora. Así clasificó a la etapa nacional, donde eliminó al Real Garcilaso del Cusco, aunque fue eliminado en cuartos de final por Alianza Unicachi. En 2011 participó en el torneo intermedio, también llamado Copa del Inca, derrotó a Aurora 2-1 y luego superó por penales a FBC Melgar, reeditando un clásico que no se veía desde 1973. Fue eliminado por Sport and Cash en la siguiente ronda. Ese mismo año, en la Copa Perú, Huracán fue campeón de su región tras eliminar a Aurora y a Sport Nevados de Candarave. En la etapa nacional dejó fuera al franciscano San Román, pero volvió a caer ante Real Garcilaso. La campaña de 2012 fue prometedora. En la etapa regional venció a Unión Minas de Orcopampa, a Exa Santa Cruz, Aurora y Sport José Granda, y fue campeón de la zona 7 después de superar al Deportivo Credicoop. En la fase nacional goleó 4-1 al Alfonso Ugarte en Arequipa, pero perdió 3-0 en Puno y quedó eliminado. Pese a la eliminación, en 2013 la Asociación de Fútbol Profesional de la Segunda División decidió ampliar su torneo a 14 equipos y extendió una invitación a Huracán. La directiva aceptó y el club jugó su primera temporada en la Segunda División peruana. El campeonato fue duro, terminó noveno con 7 victorias, 15 empates y 4 derrotas. Por problemas económicos, decidió retirarse y regresar a la Copa Perú al año siguiente. El retorno a la Copa Perú y la reconstrucción 2014-2015. En 2014, Huracán volvió a la Liga Distrital de Arequipa tras 5 años de ausencia. Con un plantel renovado y joven dirigido por Raúl Obando, sorprendió al golear a su rival histórico, FBC Aurora, y conquistó el campeonato distrital. En la etapa provincial goleó 12-0 al Deportivo Bolognesi, 7-0 y 6-1 a DTC Satélite y 13-0 al Defensor Israel. Ganó el cuadrangular final y se proclamó campeón provincial por 8ª vez. La etapa departamental de 2015 confirmó el nivel del equipo. Huracán derrotó 1-0 a los Amigos de Matarani de visita y luego goleó 15-0 en Arequipa, su mayor goleada histórica en un torneo regional. En la fase de grupos, ganó 3-0 a Sport Corire, 4-0 a Deportivo Estrella de Camaná y 6-1 a FBC Yauca, terminando primero. En semifinales venció 2-1 a San Juan de Chorunga de visita y 6-0 en casa. Llegó a la final departamental, pero perdió 2-1 ante Deportivo La Colina en La Joya. Aún así, accedió a la etapa nacional, donde ganó 3 partidos y perdió 3. Quedó 24. O en la tabla única y tuvo que jugar un repechaje contra Alfredo Salinas, perdió 1-2 en Arequipa y 1-0 en Espinar, quedando eliminado. Campañas de 2017 y 2018. El año 2017 trajo un nuevo campeonato distrital para Huracán. Terminó subcampeón en la Liga Provincial, detrás de Cerrito Los Libres, y subcampeón departamental, detrás de Escuela Municipal Binacional. En la etapa nacional de la Copa Perú 2017 fue eliminado en el puesto 28 al no alcanzar el top 24 necesario para avanzar. En 2018 el Globito arrasó en las ligas distrital, provincial y departamental de Arequipa, obteniendo títulos en las 3 instancias.
En la etapa nacional quedó segundo en la tabla única con 5 victorias y un empate, lo que le dio el pase directo a octavos de final. Pero un nuevo tropiezo lo dejó fuera. Las Palmas de Cajamarca lo eliminó con marcador global 4-2. Tradición y símbolos, el Globito y la Arequipa Verdolaga. Aunque los resultados recientes no hayan sido los mejores, Sportivo Huracán conserva una identidad poderosa. Ser uno de los 5 grandes de Arequipa, junto a FBC Melgar, FBC Aurora, FBC Pierola y Witestar, hace que cada enfrentamiento sea considerado un clásico. El máximo rival es FBC Aurora, y sus duelos son llamados el clásico moderno del fútbol arequipeño. Los apodos del club cuentan su historia. El sobrenombre Globito proviene de su escudo y el aliento de sus hinchas. Verdolagas hace referencia al color verde de su camiseta. Pampillanos recuerda que la sede social se encuentra en el barrio La Pampilla, mientras que Funebreros alude a las numerosas funerarias de la avenida donde se ubica su local. Estos sobrenombres son usados con cariño y orgullo y refuerzan el sentido de pertenencia. Sportivo Huracán fue y sigue siendo una cantera de talento local. Históricamente la mayoría de sus jugadores han sido nacidos en Arequipa. El equipo campeón de la Copa Perú 1972 y el plantel que compitió en la Primera División en 1973 estaban compuestos mayoritariamente por futbolistas de la región. Esta apuesta por la identidad local es otro elemento que enamora a sus seguidores. Dificultades económicas y búsqueda de un nuevo horizonte. La grandeza histórica no exime de problemas. Al comienzo de la década de 2020, Huracán enfrentaba serias dificultades financieras. Las malas gestiones, la falta de apoyo y el alejamiento de los socios generaron una deuda cercana a los $40,000 y amenazaban con impedir su participación en la Copa Perú de 2020. El entonces presidente electo, Pedro Saavedra, reconocía que no contaba con un plan concreto, pero confiaba en que la reactivación de la escuela de fútbol y la participación de los socios permitirían saldar la deuda. En la dirección técnica pasaron entrenadores de prestigio como Héctor Berrio, Raúl Obando y el argentino Julio Zamora, pero más allá del banquillo, el desafío era institucional: construir un proyecto sostenible y respetar el legado. Las opiniones del Chato Jorge resuenan en este contexto. Él reclama dirigentes leales que acompañen al club hasta el final. Y las páginas de la historia reciente muestran que Huracán se ha reconstruido una y otra vez, enfrentando deudas, descenso, invitaciones a la segunda división y regresos a la Copa Perú. Conclusión: el viento que nunca se detiene. Sportivo Huracán nació celeste y luego se tiñó de verde, como los campos de la campiña arequipeña. Su nombre recuerda a un toro bravo y a un club argentino con el que comparte mística. Desde su fundación en 1927, ha construido una leyenda que abarca campeonatos memorables, descensos inexplicables, finales perdidas y un sinfín de tardes de fútbol. La Copa Perú de 1973 representa su momento más alto. Una campaña en la que fue subestimado, venció a los favoritos y demostró que el trabajo, la disciplina y el amor por la camiseta pueden vencer a la tradición y la fama. Las posteriores finales perdidas en 1975, 1981 y 1995 muestran que la gloria es esquiva y exige constancia. El club se recuperó a través de la Liga Superior, las campañas provinciales y el esfuerzo de jugadores y técnicos, pero también sufrió al enfrentarse a la realidad económica y a reglas que le negaron ascensos. Para un adolescente de hoy, la historia del Globito puede parecer un cuento antiguo, pero encierra lecciones sobre identidad, perseverancia y comunidad. Huracán es grande no solo por sus trofeos, sino por su capacidad de renacer. Cada vez que cae, sus hinchas vuelven a pintar banderas y a cantar en las gradas, demostrando que la pasión no depende de la categoría.
El narrador que les habla termina esta crónica imaginando el sonido de los tambores, el olor a rocoto y anticuchos, los gritos de «Vamos Globito». Hay un equipo vestido de verde corriendo bajo el volcán Misty. Quizá la próxima generación lleve de nuevo a Huracán a la primera división. Hasta entonces, su historia seguirá contándose en cada barrio de Arequipa, en la memoria del Chato Jorge y en el corazón de quienes creen que un club es más que resultados. Es una familia que resiste, sueña y lucha por volver a volar.